Hace algunos días se difundió en los medios de comunicación una estadística que daba cuenta que el número de suicidios superaba al número de homicidios en la provincia de Santa Fe. Es un dato que se viene, una recurrencia que se viene dando en la última década, que es una estadística similar en las urbes más importantes de Argentina y también comparada con otras grandes ciudades de América Latina, incluso de Europa. Los homicidios en ocasión de robo, como se los conoce, es decir, te mato para robarte, representan un porcentaje menor en la estadística, en la global, en relación a las personas muertas en situaciones de violencia. La mayoría de los casos son resoluciones de conflictos interpersonales, por una medianera, por una cuestión no resuelta, que tiene que ver con conflictos históricos entre familias también. Y ciertamente los homicidios son menores a los suicidios en la provincia de Santa Fe. Pero el grueso de las muertes violentas se lo lleva a la accidentología. El 67% de las muertes violentas, es decir, personas que estaban sanas y que encuentran la muerte inesperadamente, por supuesto. Se lleva el mayor porcentaje, sean por accidentes de tránsito o accidentes laborales. El punto neurálgico central de discusión aquí, por lo menos en esta entrevista que les proponemos ahora, tiene que ver con establecer e identificar cuáles son los orígenes de estas problemáticas y centralizarnos, por lo menos en este programa hoy, esta noche, en la cuestión de los suicidios. El tratamiento que le debemos dar desde los medios de comunicación cada vez que aparece un caso de estos, una muerte trágica, ¿no? Lo que tiene la muerte es que es eso, que es irreversible, por lo cual hay que ser muy responsable a la hora de comunicarla. Y también de dar herramientas para establecer y para brindarle a donde llegamos, o con un diario, por la radio o por la televisión, herramientas como para prevenir. En este caso hablamos con Oscar Pellegrini, es un psicólogo de muchísimo renombre, muy prestigioso a nivel nacional. Él es el encargado de políticas territoriales de salud mental en nuestra provincia de Santa Fe. Hablamos justamente sobre estas estadísticas que tienen que ver con los suicidios principalmente y bajarle un poco la expectativa que alguna gente tuvo en relación a que había una especie de... se había disparado esta estadística por las nubes y representaba un riesgo mucho mayor a otro tipo de muertes violentas. Así que en esta entrevista con Oscar Pellegrini les propongo establecer las diferencias entre estos casos para tener presente que siempre hay una posibilidad de hacer docencia y de brindar elementos para prevenirlos. Vamos a ver la entrevista. Dentro de lo que son las muertes violentas que se clasifican de ese modo en los certificados de defunción, el 17% o aproximadamente el 17% corresponde a suicidio y el 11% corresponde a homicidios. Esto es así en prácticamente todos los lugares, menos en los lugares donde hay guerras civiles o situaciones, digamos, de alta beligerancia, así en puntos focales, digamos, es decir, pero en general, si los índices de criminalidad no son muy altos, los índices de suicidio, las tasas de suicidio, o sea, los suicidios reales superan a los homicidios, es decir, más nivel de desarrollo sociocultural tiene un país, esa diferencia más se nota, como por ejemplo, qué sé yo, en los países nórdicos o en Suiza, digamos, donde los índices de criminalidad son bajos por homicidios, digamos, y son altas, las diferencias de las tasas de suicidio son mucho más altas. Además que estamos hablando de poblaciones, por ejemplo, digamos, Suiza tienen algunos lugares de los más altos índices de suicidio del mundo. En realidad, este desagregado de muertes violentas tiene un primer renglón que se lleva
casi el 67% que son los accidentes, de los cuales la mayoría son accidentes de tránsito. Después siguen algunos accidentes laborales y accidentes en el hogar, digamos, accidentes domésticos. En el entorno familiar es importante que estas cosas, digamos, sean tomadas, digamos, en serio, digamos, y no sean banalizadas. Y si el que no puede pedir ayuda es la persona que está sufriendo, por lo menos en el entorno haya un nivel de alarma que permita pedir ayuda por ese ser querido, por el amigo, por el familiar, por la pareja, por el padre, por lo que sea. Entonces los niveles de prevención, digamos, incluyen que el entorno a una persona que está sufriendo con un hábito depresivo o que enuncia, digamos, una intención suicida, se la tome en serio, digamos, y se haga una consulta. Cuando decimos se haga una consulta, hay distintos niveles de consulta que se pueden hacer. Nosotros hemos desarrollado en la provincia, y sobre todo, digamos, está más desarrollado para el área metropolitana de Santa Fe, un 0800, y ese número tiene personal capacitado para atender este tipo de situaciones, y sobre todo los fines de semana hay un refuerzo de profesionales de salud mental, digamos, porque los fines de semana es como un periodo un poco más crítico para las crisis de angustia y las situaciones de consumo toxicológico. Entonces hay como un refuerzo que está en ese punto. Cuando la situación es de urgencia, de que hay que salir a los bomberos, digamos, eso ya lo filtra el 107 y va a la ambulancia. Cuando hemos tenido ese tipo de llamadas o que entran por el 0800, la derivamos al 107 o, digamos, directamente el 107, digamos, interviene en esa situación. Por lo general, el tipo de llamada es de situaciones de angustia o agudas o crónicas, digamos, con lo cual nosotros lo que tratamos es que esa línea telefónica sea una entrada para la atención del sistema de salud, y como en la red de salud, de centros de salud del área metropolitana, tenemos en todos los centros de salud recursos de salud mental, lo que hacemos es vincular el pedido de la llamada con el centro de salud de la zona, con lo cual es muy probable, digamos, que haya una visita de alguno de los operadores de terreno, digamos, del equipo del área de fortalecimiento de salud mental en atención primaria, junto con la gente del centro de salud. O se van al domicilio o se cita a esta persona al centro de salud, y de lo que se trata es de vincular una situación de tratamiento. ¿Cuál cree usted que debe ser la mejor manera de comunicar un suicidio? Porque el suicidio es un anónimo, ocupa una viñeta en la contratapa de un periódico. Claro. Tal vez el suicidio de un deportista, un artista, en tapa. Yo creo que frente a ese tipo de circunstancias, nosotros debiéramos tener, digamos, una ética que, primero, es inevitable que cuando el suicidio de un famoso, digamos, va a tener prensa, digamos. Lo que me parece que no hay que hacer es, digamos, primero justificarlo, porque una muerte, digamos, es una situación absoluta, es un límite absoluto para el ser humano, digamos, y es lo irreversible, digamos. Entonces, ningún tipo de problema que podamos tener los seres humanos no puede no tener algún tipo de respuesta parcial, digamos. No te digo que lo vamos a solucionar todo, pero algo se puede solucionar. O sea que aunque el problema sea muy grave, no estamos hablando de límites absolutos, digamos, para el ser humano. Entonces, justificar que eso puede ser una salida, digamos, una solución, o mucho menos, digamos, de justificarlo, ponerlo, digamos, en una cosa heroica o romántica, digamos, como por ahí sucedió con el caso de estas dos chicas en Salta, digamos. Y tras cartón que sucedió eso, me entero de una situación relativamente próxima, digamos, de gente conocida, de una situación de ahorcamiento en Rosario, pero ahí al toque, ¿viste?, de esa circunstancia. Entonces, hay que informarse sobre estas cuestiones, no justificarlo, no darle validez, digamos, ética a ese acto, que por otro lado es un problema tanto de la filosofía como de la teología, que todavía es un debate abierto que yo
yo creo que nunca va a tener un cierre respecto de eso, es decir, mucho menos tiene que darlo uno en relación a una noticia, digamos, ¿no? Sobre todo cuando se hable de esto, comunicar las herramientas que hay en la comunidad para poder pedir frente a una situación de ayuda. Es decir, estamos comunicando que alguien se suicidó, bueno, podría haber pedido ayuda en este número, podría haber llamado a este otro, qué lástima que alguien del entorno no se dio cuenta y no pidió ayuda por él, digamos, si es que él no la pidió, es decir, plantear los caminos alternativos que hay a esa solución y a ese problema, digamos, y brindarlos en el mismo acto en el que uno está dando la información.